Hola y bienvenidos nuevamente a Aprendiendo con Miss Mirta Giovanna. Hoy iniciamos nuestra tercera actividad. Compartimos nuestra propuesta para promover la convivencia intercultural armoniosa. Y en el área de personal social trabajaremos el tema la solución de conflictos como una propuesta para la convivencia intercultural armoniosa. Y la competencia que vamos a trabajar en el área de personal social es convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. ¿Y cuál es el propósito del día de hoy? Hoy vamos a aplicar estrategias de negociación para solucionar conflictos y proponer acciones que fomenten la convivencia intercultural. Muy bien, quiere decir que aprenderemos algunas formas de solucionar conflictos a través de la estrategia de la negociación. ¿Y qué debo tomar en cuenta para lograrlo? Vamos a identificar primero, a partir del análisis de un caso y de fuentes de información confiable, posibles soluciones para algunas situaciones de conflicto. Luego, vamos a proponer un listado de acciones que promuevan la convivencia intercultural. Y ahora sí, iniciamos con nuestra actividad, la solución de conflictos como una propuesta para la convivencia intercultural armoniosa. Seguimos compartiendo con nuestros amigos Laura y Pablo. Y a continuación vamos a poner atención para escuchar atentamente el siguiente caso. Pablo le comentó a Laura que su papá es de Tambopata y su mamá es de Huancayo. En casa, los fines de semana acostumbran a consumir las comidas típicas de sus padres. En un comienzo hubo ciertas discusiones sobre las comidas. Su papá insistía en preparar el inchicapi, un plato a base de gallina, pero su mamá prefería la pachamanca. ¿Qué habrá pasado? Afortunadamente, ambos conversaron sobre esta situación y cada uno escuchó al otro y se estableció el acuerdo de preparar cada fin de semana una vianda de la región de uno de los padres. Y así la familia conoció los diferentes platos típicos de las dos regiones. ¡Qué bueno!, ¿verdad? Quiere decir que los padres de Pablo al final se pusieron de acuerdo y tomaron las mejores decisiones para la familia. Ahora responde a las siguientes preguntas. ¿Por qué surgieron las discusiones en la familia de Pablo? ¿Lo recuerdas? Claro, estas discusiones surgieron dado que los padres en un principio querían preparar diferentes comidas. ¿Qué quería preparar, por ejemplo, su papá de Pablo? ¿Y qué comida quería preparar la mamá? Regresemos al texto y vamos a averiguarlo. ¿Cómo se solucionó el conflicto en la familia de Pablo? De acuerdo al caso, ¿qué has comprendido? ¿Puedes contarlo? Muy bien. ¿Y en tu familia hubo conflictos vinculados a las manifestaciones culturales? ¿Por qué? ¿Cómo las resolvieron? Bien, estas preguntas nos deben llevar a la reflexión. Además, podemos conversarlo con nuestras familias. Tal vez en algún momento has vivido situaciones parecidas como las de Pablo. Continuamos. Ahora responde esta pregunta retadora. Aparte de la solución de conflictos, ¿qué acciones propondrías para promover la convivencia intercultural? Muy bien, puedes ir tomando nota de tus ideas y al finalizar la actividad vas a proponer estas acciones para promover la convivencia intercultural. Acompáñame a leer la siguiente situación. Pablo le comentó a Laura que la forma en la que sus padres solucionaron el conflicto tenía relación con la negociación, algo que alguna vez aprendieron en las clases. ¿Te has preguntado cómo será esta negociación? Al respecto, Pablo revisó una lectura de una fuente de información confiable que te la presentamos a continuación. Y ahora leamos juntos qué dice la lectura que revisó Pablo sobre el conflicto y la negociación. Nos dice que un conflicto es una situación que implica un problema o una dificultad y puede suscitar enfrentamientos posteriores entre dos o más partes. Su solución requiere disposición,
apertura y llegar a acuerdos que brinden beneficios a ambas partes. Ahora bien, una estrategia para solucionar conflictos y promover la convivencia intercultural es la negociación. Si bien es cierto, en nuestra vida diaria se van a presentar conflictos en casa, con la familia, tal vez en el trabajo, con nuestros compañeros o en el colegio. Pero lo importante de esto es que aprendamos a solucionarlos aplicando algunas estrategias y una de ellas es la negociación. Pero, ¿qué es la negociación? Muy bien, la negociación es un proceso en el que dos o más personas se comunican directamente mostrando voluntad para dialogar y apertura para escucharse, confiando en que construirán un acuerdo que satisfaga a ambas partes en igualdad de condiciones y oportunidades sin presiones. Analicemos un poquito esta lectura. Hemos visto que en una negociación debe haber diálogo. Muy bien, el saber conversar es muy importante. Asimismo, aprender a saber escuchar. Hay muchas personas que no les gusta escuchar a otra persona. También nos manifiesta el texto que en una negociación se puede tomar acuerdos que beneficien a ambas personas, es decir, que puedan sentirse satisfechas sin que exista presión. ¡Qué interesante! Y para ello deben seguirse los siguientes pasos. Paso 1, dialogando. Paso 2, identificando el problema y los intereses. Paso 3, buscando soluciones. Y paso 4, el acuerdo. Bien, acabamos de leer sobre algunos pasos para una buena negociación. Vamos a ampliar un poquito esta información para que lo comprendas mejor. Empecemos por el diálogo. De seguro has escuchado decir que hablando se entiende la gente. Esta es una frase muy conocida, pero ¿cómo debe ser el diálogo? En el diálogo, las personas deben controlar las emociones. Es decir, las personas no debemos dejarnos llevar por la ira o la cólera o algún sentimiento de orgullo que nos impidan llevar a cabo una conversación racional o civilizada. Además, en un diálogo debemos respetar el turno para hablar, no interrumpir a la otra persona cuando está hablando. Debe haber una escucha activa. No solo se trata de expresar tu opinión, también se trata de escuchar y entender a la otra persona. Asimismo, en un diálogo debemos demostrar respeto hacia la otra persona, respetar sus puntos de vista, es decir, permitir que pueda expresar también sus ideas. Recordemos que el diálogo es la mejor herramienta para resolver los conflictos. A través del diálogo se pueden intercambiar puntos de vista. ¿Y qué nos dice el paso 2? Identificando el problema y los intereses. Es cierto que un conflicto no es ni positivo ni negativo. Lo importante es cómo afrontamos el conflicto para su resolución. Pero ¿cómo podemos detectar un conflicto? Por ejemplo, cuando existen situaciones o discusiones acaloradas. Muchas veces llegando a los insultos o no hay control de las emociones. Este es un indicio claro de que existe un conflicto. Otra forma de detectar el conflicto es cuando hay actitudes negativas. Es decir, hay opiniones preconcebidas que distorsionan la realidad. También detectamos conflictos cuando hay incidentes mal comprendidos que se llevan a mayores dimensiones. Tal vez pensamos o nos hacemos la idea de algo que en realidad no es cierto. Algo que sucedió, pero es mal comprendido. Ahí vienen los malos entendidos. Hacemos suposiciones sobre una situación por una mala comunicación o por falta de comprensión mutua. Las personas a menudo alimentamos estos malos entendidos. Los conflictos también se presentan cuando existen diferencias o desacuerdos. Y ahora veamos el paso 3, buscando soluciones. Aquí te dejo algunos consejos para la resolución de conflictos. Uno de ellos puede ser mantener la calma.
atacar el problema y no a la persona, resaltar lo positivo y los puntos en común, mostrar empatía, es decir, ponerte en el lugar del otro, y una actitud positiva. Además, escuchar para comprender a la otra persona. Todo esto es muy importante. Y veamos qué nos dice el paso 4, el acuerdo. Si bien es cierto que una forma de solucionar conflictos es establecer acuerdos que beneficien a ambas partes. Este acuerdo debe darse de la siguiente forma: buscar el lugar y momento adecuado, crear un buen ambiente, decir claramente que existe un problema y que quieres solucionarlo, empezar con algo positivo, evaluar tus opiniones y decidir solucionarlo. Además, los acuerdos deben satisfacer a ambas partes. Ahora sí, tomando en cuenta estos aspectos para solucionar conflictos, te invito a solucionar los siguientes conflictos de la tabla, aplicando la estrategia de la negociación. En la primera columna vamos a leer algunas situaciones de conflicto y en la segunda columna la solución del conflicto aplicando la negociación. Te daré algunos ejemplos. Primero, en el colegio, un grupo de estudiantes quería el patio para ensayar su danza y otro grupo lo quería para practicar deporte. ¿Cuál crees que pudo haber sido la solución? Muy bien, ambos grupos acordaron utilizar el patio en horarios diferentes para realizar sus actividades. Quiere decir que ellos supieron dialogar, controlar sus emociones y tomaron los mejores acuerdos que beneficiaron a ambos grupos. Acá tenemos otro ejemplo. En una reunión familiar, la mamá quería escuchar sus huaynos y el papá deseaba disfrutar sus boleros. ¿Qué solución se podría dar a este conflicto? Pienso que ellos podían decidir alternar la música, tal vez poniendo un huayno y luego un bolero para que ambos puedan disfrutar de la música. ¿Qué opinas tú? A continuación tenemos un tercer ejemplo. En el salón de clases habían dos grupos de estudiantes que querían bailar danzas de diferentes regiones. ¿De qué manera crees que puede solucionarse este conflicto? Se me ocurre que tal vez podrían llevarlo a votación para que la decisión sea más democrática y respetar el voto, es decir, el resultado de la votación. ¿Qué idea podrías comentarme tú al respecto? Ahora te toca a ti. Te invito a solucionar los siguientes conflictos de la tabla aplicando la estrategia de negociación. Por ejemplo, acá nos dice: los padres quieren que sus hijos consuman sus comidas típicas, pero a ellos no les gusta. ¿De qué manera podrían convencer sus padres a los hijos para que ellos puedan aceptar comer las comidas típicas que son tan ricas y sabrosas? ¿De qué manera podrían negociar con sus hijos? Y acá tenemos otro caso. Los artesanos de diferentes regiones necesitan dar a conocer sus productos en una feria interregional. Tal vez en esta feria interregional hay varios artesanos de diferentes regiones que quieren presentar sus productos y se pelean por un stand, por un puesto, por un espacio. ¿Qué solución le podrías dar a este conflicto? De tal forma que todos pudieran beneficiarse y estar contentos. Y acá tenemos una tercera situación. Los danzantes de diferentes regiones necesitan difundir su arte en una feria interregional. Tal vez hay varios grupos de danzantes de la costa, de la sierra y de la selva que quieren dar a conocer sus danzas. Y no hay mucho espacio en la feria. ¿Cómo podrían hacer ellos para ponerse de acuerdo y poder estar todos contentos de tener la oportunidad de poder difundir su arte? A continuación, te propongo que anotes otros conflictos que se presenten en tu propia familia o en otras familias. Tal vez el papá nació en una región diferente a la mamá y tiene costumbres diferentes en cuanto a su danza, sus comidas típicas, su música o las artes. ¿Qué situación pudo haberse presentado de conflicto y cómo lo solucionaron?
¿O cómo crees tú que pudo haberse solucionado aplicando la estrategia de la negociación? Finalmente, a partir de lo desarrollado hasta ahora, te invitamos a deliberar en familia para definir algunas acciones que fomenten la convivencia intercultural. Recuerda que tu propuesta de acciones debe tomar como sustento el respeto a la identidad cultural y a los derechos de los demás. Y aquí te dejo algunos ejemplos de estas acciones. Uno podría ser respetar las manifestaciones culturales, es decir, las danzas, la música, las festividades, las costumbres de otros pueblos, expresándonos adecuadamente de otras culturas, sin faltar el respeto. Otro ejemplo podría ser fomentando, dando a conocer las diferentes culturas, las riquezas que tiene nuestro país a través de las diferentes redes sociales, tal vez demostrando cómo se baila una danza o cómo se prepara un plato típico de alguna región. Muy bien, estos son solo ejemplos. Ahora te toca a ti, junto a tu familia, conversen y propongan otras acciones para una convivencia intercultural armoniosa. Y recuerda que somos capaces de ponernos de acuerdo en todo y así no dañar la convivencia. Por lo tanto, debemos aprender a vivir en medio de las diferencias. ¿Cómo observamos en esta imagen? Finalmente, no olvides evaluar tus aprendizajes señalando si lograste o escribiendo en qué necesitas mejorar. Y guarda tus trabajos en tu portafolio. Te deseo muchísimos éxitos en esta nueva actividad. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.